Ahora vamos a hablar sobre un tema que es álgido, que nos parece que se fue haciendo mucho más preocupante en este año en un gobierno que ya había creado estas alertas. Estamos hablando de la libertad de expresión, que en muchos frentes trajo noticias, muchas de ellas lastimosamente no tan buenas, y para analizar este año a la luz de la libertad de expresión y todo lo que eso conlleva, está con nosotros Jonathan Bock, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Jonathan, bienvenido al lunes, buenas noches. Santiago, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Cuénteme, por favor, cuáles son los hitos que para usted definieron el año en términos de la lucha en pro de la libertad de expresión. Yo creo que hay tres momentos claves que marcan un punto de inflexión, o sea, que marcan que el 2021 sea un punto de inflexión en lo que suponemos y en lo que dábamos por hecho que son las garantías para el trabajo periodístico. El primero, pues por supuesto, tiene que ver el paro, ¿no? Que como en todos los aspectos o en la gran mayoría de los aspectos de la vida nacional, pues marcó un antes y un después, que no solamente por las manifestaciones de marzo, abril y mayo, perdón, de abril, mayo y junio, sino porque esto pues también es una consecuencia de lo que empezó en el 2019, ¿no? Y en esos 2 meses hubo una ruptura muy clara entre medios de comunicación, nuevos periodismos, nuevas voces y pluralidad, audiencias y autoridades, ¿no? Esos tres actores se rompió ahí, hizo crack como la relación que suele haber. Ese es un primer momento que ahora pues lo podemos profundizar un poco. Un segundo momento tiene que ver con toda esta política emprendida por el ministro de Defensa del ciberpatrullaje, que consistía o consiste en hacer monitoreo de la información que fluye en redes sociales para identificar qué es noticias falsas y qué no. Y un tercer momento de cierre, el lacito para cerrar el año, pues fue la aprobación por parte de la Cámara y del Senado de un artículo que era realmente regresivo en materia de libertad de expresión y que pues finalmente terminó siendo eliminado, pero que marcó un claro momento de ruptura entre lo que muchos congresistas piensan sobre la prensa y cómo no solamente querían penalizar y querían agravar los casos de injuria y calumnia y mandar un mensaje a quienes se atreven a hacer periodismo independiente, sino que también, pues en una actuación de legislar en causa propia, querían ellos mismos generar una mayor inmunidad para los funcionarios públicos. Hablemos entonces en orden de estos tres temas. Lo primero es ese rompimiento, esa percepción de una traición por parte de los medios a la gente y al mismo tiempo algunas violencias cometidas también contra las instalaciones de medios de comunicación. La relación de la gente con el paro me parece que está mediada o está partida en dos. Por un lado está esto, ¿no? La relación con los medios ahora llamados hegemónicos, la manera en que se los señala de ser cómplices del poder, de un lado de las cosas, y por otro lado las agresiones a la prensa en medio de las movilizaciones del paro nacional, ¿no? Agresiones a medios pequeños como Loco Sapiens de Cibaté, por ejemplo, o las amenazas a el Canal 2, al equipo del Canal 2, don José Tejada, en Cali. Entonces, hablemos un poco de esas dos. Empecemos por esa relación, ese rompimiento del que usted empezó comentando. Pues ahí, digamos que hay que empezar diciendo que fueron manifestaciones muy violentas para el cubrimiento periodístico. Nosotros documentamos 340 ataques en 2 meses. Eso nunca antes había pasado ni en el paro agrario del 2014 ni en las manifestaciones del 2019. Y si lo comparamos con lo que sucedía en otros países y el monitoreo que hacen otras organizaciones de prensa, es altísimo. O sea, esto fue realmente preocupante. Eran agresiones contra prensa internacional, contra medios pequeños comunitarios, pero también contra los medios nacionales grandes y tradicionales. Entonces, ahí y el 70% de esos casos, el agresor, quien atacaba a los periodistas, eran integrantes de la fuerza pública, ¿sí? Entonces, ahí hay un primer mensaje que me parece que es clave ponerlo sobre la mesa y decir, fue muy violento y quienes propiciaron en buena parte esa violencia, pues fueron los policías.
Y lo segundo tiene que ver con que muchos periodistas y muchos medios de comunicación no podían salir a cubrir lo que sucedía, ¿no? Y esto pues es realmente todo patas arriba porque pues que un medio, no voy a mencionar nombres, pero porque no quiero que se identifique con uno solo, porque esto fue generalizado, pero que un medio nacional no pudiera salir a cubrir lo que pasaba en una plaza en Bogotá o en una plaza en Cali o en cualquier otro lugar porque tenían miedo de que les sucediera eso, pues marca ese rompimiento entre el medio y la audiencia, porque en esos casos pues sí eran rechazados por quienes se manifestaban y por ciudadanos. Que tenían que ir sin los logos de sus medios de comunicación o que o incluso pues ya anécdotas más personales, pero que si iban a comprar un sándwich a la tienda y iban marcados con alguna marca del medio de comunicación, no le vendían el sándwich, ¿no? Entonces, porque los tenían identificados como medios que terminaban siendo parte de ese problema y de ese rechazo contra el que se estaban manifestando. Creo que recuperar esa relación con la audiencia y creo que recuperar ese papel del medio de comunicación, pues es fundamental para lo que viene, ¿no? Para lo que, no solamente para el cubrimiento de las elecciones de 2022, sino para aliviar o recuperar la credibilidad, la confianza. Además, tenemos que recordar que si bien la prensa a nivel mundial y si bien se atraviesa una crisis muy profunda de credibilidad, Colombia ha tenido una larga tradición de buenos medios, de buen periodismo, de creer en esos medios. Si recordamos lo que pasaba a finales de los 80, 90, incluso principios de los 2000, hay una larga tradición, pero eso se ha ido deteriorando y creo que el paro pues fue como decía, un punto de quiebre.